En Segunda de Pedro, capítulo 2, estamos estudiando este libro, esta carta, verso a verso, desde hace un par de semanas. La semana pasada hicimos una pausa porque nos visitó el pastor Drew, pero hoy retomamos y, como dije esa vez, venimos por nuestra segunda dosis de inmunizarnos en contra de los falsos maestros. Una de las cosas cuando hablamos de falsos maestros o de falsas enseñanzas es algo realmente que es delicado y es importante que entendamos como lo grave que eso puede ser. Una cosa es, por ejemplo, caer en manos de un falso mecánico, que a nadie le gustaría, ¿verdad? O sea, llevar a tu carro que te cobren algo que no es y que te hagan algo que no tenían que hacer. También no es muy bueno caer en manos de un falso abogado o de un falso doctor, ¿no? O que ejercen esas profesiones de manera fraudulenta. Pero hay algo bastante más peligroso que eso, y es caer en manos de un falso maestro. Es más peligroso que los anteriores. ¿Por qué? Porque todos los anteriores van a afectar aspectos de tu vida cotidiana terrenal. Pero un falso maestro va a distorsionar la realidad sobre Dios, por lo tanto tu eternidad. Por eso es más grave y por eso es súper importante que podamos comprender que esto que Pedro, como un buen pastor, está haciendo de hablarle de estas cosas a la congregación, a la iglesia y a nosotros, es algo de lo cual debemos de prestar mucha atención. Jesús en Mateo 7:15 dijo: cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pablo en Hechos 20:29 dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Entonces te das cuenta que tanto Jesús como Pablo, como Pedro, como Juan, vamos a ver después primera de Juan terminando segunda de Pedro, advierten y hablan de esta realidad que como cristianos debemos de estar al tanto, de que hay riesgos y hay peligros de los cuales debemos de estar conscientes y cuidarnos. Ahora, cuando hablamos de falsos maestros, es importante hacer la aclaración que cuando nos referimos y usamos ese nombre falso maestro, no nos estamos refiriendo a personas que en asuntos secundarios, en asuntos no esenciales, tienen una interpretación distinta a lo mejor a la que podamos tener nosotros. En la Biblia hay cosas que son secundarias, que no son esenciales, y en esas a veces hay libertad para diferir, ¿no? Pero cuando hablamos de falso maestro, estamos hablando de una persona que las cosas esenciales, las cosas fundamentales de la fe, del cristianismo histórico, las tuercen y las tergiversan. Esos son los hombres o mujeres de los cuales debemos de cuidarnos, aquellos que han torcido el cristianismo bíblico histórico, ¿no? Y de eso es lo que Pedro nos está hablando. Ahora, como un resumen rápido de lo que vimos en los primeros 10 versículos, es que ¿cuáles son las características que Pedro nos da de estos hombres? Número 1, estos hombres actúan secretamente entre la iglesia, ¿no? Están mimetizados dentro de la iglesia. Segundo, estos hombres tergiversan y contradicen la verdad bíblica histórica. Tercero, estos hombres atraen hacia ellos a muchos seguidores. Evidentemente tienen una capacidad de liderazgo. Número 4, estos hombres reproducen discípulos carnales. Número 5, estos hombres se aprovechan de sus seguidores, sobre todo financieramente. Número 6, serán juzgados por Dios. Eso es lo que Pedro nos dice. Y podemos estar seguros de que Dios los va a juzgar, porque Pedro nos puso 3 ejemplos de juicios históricos que Dios intervino y juzgó a los injustos. Y dice, de esa misma manera, Dios juzgará también a estos falsos maestros. Entonces es un asunto serio para que Pedro se dedique un capítulo completo a hablarnos de estos hombres de los cuales debemos de cuidarnos. Entonces vamos a continuar leyendo, vamos a retomar desde el verso 9, vamos a leer hasta el verso 12, dice: el Señor pues sabe rescatar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos bajo castigo para el día del juicio, especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos y desprecian la autoridad. Atrevidos y obstinados, no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas, cuando los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio injurioso contra ellos delante del Señor. Pero estos, como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando de lo que ignoran, serán también destruidos con la destrucción de estas criaturas. En los primeros
9 versículos, Pedro nos dio una descripción de estos hombres, de cuáles eran sus técnicas, cuáles eran sus estrategias, cuáles eran sus motivaciones. Pero en los versos 10 en adelante, Pedro hace como una radiografía, pudiésemos decir, de la naturaleza de estos hombres. ¿Cómo son estos hombres por dentro? Una descripción muy, muy clara de cómo ellos son. Y hay una serie de cosas, no los voy a profundizar mucho porque quiero detenerme más en otra parte, pero hay una serie de características de estos falsos maestros. Siguiendo la lista de la semana, hace 2 semanas, estos hombres son inmorales, ¿ok? Son inmorales porque dice el verso 10 que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Entonces, vas a ver quizás probablemente en muchos falsos maestros que nunca van a hablar mucho como de pureza moral, de pureza sexual, no van a hablar mucho de santidad, y la razón por la cual no lo van a hacer es porque ellos no están caminando en eso. No van a hablar de cosas que probablemente sus oyentes pueden apuntarlo fácilmente de que ellos no están practicando lo que están enseñando. Entonces los falsos maestros, dice Pedro, son inmorales, son personas que corren y andan tras la carne de sus deseos corrompidos. Otra característica es que son hombres rebeldes. El verso 10 también dice que desprecian la autoridad. Estos hombres, estos falsos maestros, son personas que no rinden cuenta ni de su vida, ni de su enseñanza, ni de su ministerio. No les interesa que nadie sepa lo que están haciendo, que no den cuenta de absolutamente nada de lo que hacen. Si no escuchan a Dios, ¿van a escuchar a otra persona? No. Entonces, aunque hablan y dicen que escuchan a Dios, evidentemente dice que no se someten a la autoridad, al señorío de Cristo. Entonces, estos hombres, sus personajes son rebeldes. Vemos, por ejemplo, la vida de un hombre que es, no me gusta llamarlo un héroe, pero quizás pudiese entrar en esa categoría como Pablo. Pablo es un héroe de la fe, del evangelio, todo lo que él hizo. Pero por ejemplo ves que el apóstol Pablo, lees en Hechos capítulo 13, por ejemplo, que él fue enviado, él salió porque una iglesia lo envió y porque los ancianos de esa iglesia lo enviaron. Pablo no se autoenvió solo. Él respondía a un liderazgo, respondía al liderazgo de la iglesia de Antioquía. O sea, a pesar de lo brillante que era Pablo, de la autoridad y de cómo Dios lo usó, no era un hombre que se mandaba solo. Y eso es algo que vas a ver constantemente en falsos maestros. Son rebeldes, dice Pedro. También otra característica de estos hombres es que son arrogantes, porque dice que son atrevidos y obstinados. Esa palabra obstinados literalmente en el original quiere decir alguien que se agrada a sí mismo. O sea, estos falsos maestros son súper egocéntricos. Todo gira alrededor de ellos. Y un falso maestro es tan egocéntrico, es tan narcisista, que hace que sus seguidores dependan completa y totalmente de él mismo. Él crea una dependencia en sus seguidores de él, no de Dios. Un falso maestro nunca va a apuntar a la congregación a Jesucristo porque se le acaba el negocio. Pero si depende de él y hace que la gente dependa de él, pues siempre va a tener chamba y siempre va a tener gente que pueda como que depender completamente de lo que él hace. Entonces son obstinados, son egocéntricos, tienen una gran como necesidad de ser necesarios, ¿no? Le encanta que la gente dependa de ellos. Y creo, como lo mencionamos cuando estudiamos Primera de Pedro, creo que un buen pastor está haciendo bien su trabajo cuando le enseña a la congregación que tiene que depender de Jesús. Jesús es el buen pastor. Y sí, entendemos la importancia que tiene el rol pastoral, es importante para Dios, pero creo que un pastor siempre debe de apuntar hacia Jesús. Un falso maestro va a atraer hacia su persona porque es egocéntrico, es arrogante, es obstinado. También vemos la arrogancia de estos falsos maestros, dice en el verso 11, que blasfeman de las majestades angélicas o, como dice la Reina Valera, de las potestades superiores. O sea, estos hombres no respetan las autoridades, ningún tipo de autoridad, ni humana ni espiritual. Su falsa enseñanza los ha llevado a tal punto de ser arrogantes y burlones, ¿no? Generalmente ves a estos hombres atacando a otros que los están confrontando por su mala enseñanza, por su falsa enseñanza, y ves que los empiezan como a criticar y
y a condenar públicamente. ¿Por qué? Porque estos falsos maestros están siendo expuestos por lo que están diciendo, por lo que están haciendo, por lo que están enseñando. Y así están, dice, blasfeman de las potestades superiores, como dice la Reina Valera. Y ¿sabes qué? Me encanta lo que Pedro hace, porque dice, hacer eso, como que blasfemar en contra de una autoridad, de un líder espiritual, es una cosa que no tiene mucho sentido. Ni siquiera los ángeles hacen eso. Ni siquiera los ángeles como que hablan mal de los ángeles caídos. Esa es la idea. Entonces, puedes anotar este texto, Judas 1:9. Judas 1:9 dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. O sea, Miguel, un super arcángel, no dijo, te voy a atar, declaro, no dijo nada de eso. Dijo, el Señor te reprenda. Porque ni siquiera dice aquí Pedro, ni siquiera los ángeles se atreven a maldecir, ni siquiera a un ángel caído, no caen en ese juego. Pero estos falsos maestros viven haciendo eso, viven hablando mal de la otra autoridad, viven hablando mal de los hombres que los están confrontando. Son arrogantes. Otra característica de estos falsos maestros es que son irracionales. En el verso 12 dice que son como animales irracionales. O sea, eso quiere decir que estos hombres, estos falsos maestros, operan no basados en la razón, sino operan basados en sus instintos naturales, como en sus instintos carnales caídos. No son controlados por Dios, evidentemente, por el Espíritu de Dios, son impulsados y controlados por su instinto humano carnal caído. Por eso dice que son irracionales, son impulsivos. No actúan guiados por la verdad, sino guiados por sus emociones, por sus impulsos caídos. ¿Qué más dice el verso 13 al 14? Dice, sufriendo el mal como pago de su iniquidad, cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. Tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables, tienen un corazón ejercitado en la avaricia, son hijos de maldición. ¿Qué otras características podemos seguir viendo de estos hombres? Otra es que yo le puse son descarados. Quise poner son sinvergüenzas, pero mejor dije no. Pero son descarados. Porque dice que andan en placeres disolutos durante el día. O sea, en algún momento estos falsos maestros ya se quitan la careta y lo que antes hacían en lo oculto ahora lo hacen a plena luz del día. Esa es la idea. Como que en un punto ya no disimulan su pecado. Esa es la idea. Entonces, como que cada vez más y más son atrevidos en como que a vivir abiertamente en su maldad. Y los ves como los estilos de vida de mucha de esta gente que te das cuenta que, o sea, algo malo tienen. O sea, ¿cómo pueden decir y vivir de esa manera? Es porque llega un punto donde creo que hasta ellos mismos se autoengañan y ya pierden toda noción de lo que es correcto, de lo que es la verdad. Y lo que está oculto nunca, o sea, siempre va a salir a la luz. Jesús lo dijo. No hay nada oculto que no vaya a ser revelado. Entonces son descarados en algún punto. O sea, ya públicamente viven un estilo de vida reprochable para el Evangelio. También dice que otra característica es que son engañadores. El verso 13 dice, deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes. El verso 14 más abajito dice que seducen almas inestables. Entonces estos hombres son engañadores. Eso de deleitándose en sus engaños mientras banquetean con ustedes, una práctica como común en el Nuevo Testamento de la iglesia primitiva, era esta costumbre de comer juntos, de estas fiestas como de amor, donde los cristianos, la iglesia se reunía a tener un tiempo de compañerismo, ¿no? No solamente era enseñanza, no solamente era oración, como lo hacemos aquí en Calvary a veces cada 4 meses de tomar desayuno juntos después del domingo, por ejemplo. Entonces, ese es un tiempo de compañerismo, también es un acto de adoración a Dios, ¿no? Dice que estos hombres, o sea, son engañadores y yo creo que también se engañan a sí mismos porque viven en su engaño mientras banquetean, o sea, mientras comen también con ustedes.
O sea, ellos viven su vida desenfrenada, desordenada, en el error, en la mentira, pero llegan a la iglesia a tener compañerismo con el resto de los hermanos como si nada pasara. Son eso, son engañadores que están autoengañados también. Viven o creen vivir un cristianismo, entre comillas, que no tiene nada que ver con lo que la Biblia nos dice. Entonces, son engañadores, viven en un pecado constante y pretenden o fingen tener algún tipo de comunión con el resto de la iglesia. También otra característica de estos hombres es que son insaciables. El verso 14 dice que sus ojos están llenos de adulterio y nunca cesan de pecar. O sea, y creo que este aspecto va siempre de la mano. O sea, tener autoridad es una gran responsabilidad. Y ves muchos abusos a veces en iglesias o en grupos o en sectas de una persona que está en una posición de liderazgo, en una posición de autoridad y usó esa posición para aprovecharse de las personas. Aprovecharse financieramente, aprovecharse incluso sexualmente. Y ves historias de terror realmente de personas que hicieron eso. Son insaciables, o sea, no son capaces de ver a una mujer con ojos puros y aprovechan su posición para aprovecharse de personas o de mujeres que están en un proceso en su vida donde ha pasado algo y encuentran a lo mejor en un hombre un lugar o alguien que los pueda entender o las pueda entender. Y ¡pum!, son lobos, se aprovechan de esa situación. Dices, órale, ¿eso es lo que puedo encontrar en una iglesia? Pues sí. Tenemos que orar. Tenemos que pedirle a Dios discernimiento, tenemos que orar unos por otros, tienes que orar por el liderazgo de las iglesias. Pero tienes que tener los ojos abiertos, necesitamos ver y que esta palabra de Dios cree en nosotros pues el sistema inmune para cuidarnos de estos personajes. Son insaciables. No solamente en lo que tiene que ver como inmoralidad sexual, que es como lo que está diciendo Pedro, sus ojos llenos de adulterio, sino que también dice que su corazón está ejercitado en la avaricia. Esa palabra ejercitado es la palabra de donde el original viene la palabra gimnasio. Entonces lo que está diciendo Pedro es que el corazón de estos falsos maestros es un gimnasio donde ellos se entrenan para ver cómo van a obtener más dinero y cómo van a estafar más a la gente. O sea, siempre están maquinando cómo vamos a hacer más dinero, cómo vamos a estrujar más a las ovejas. Están así entrenándose, preparándose para hacer eso. Entonces, Pedro lo decía hace 15 días, lo leíamos, que la motivación, mucha de la motivación de estos falsos maestros es el dinero, la avaricia. O sea, ellos te van a decir lo que tú quieres oír a cambio de tu cartera. Eso es lo que ellos andan buscando. Entonces, ¿por qué? Porque su corazón está ejercitado, dice, en la avaricia. El verso 15 al 16, Pedro nos da una ilustración, un ejemplo de un falso maestro. Verso 15 y 16 dice, abandonando el camino recto se han extraviado, siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de la iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. No tenemos tiempo para ver toda la historia de Balaam, pero puedes leer de Números 22 al 25, el capítulo 22 al capítulo 25, y también Números 31, verso 6, y te va a dar un buen panorama de quién era este hombre. Y básicamente Balaam fue un falso profeta, era un profeta que básicamente fue corrompido por el dinero. Balac, el rey de los moabitas, al ver que Israel era como una amenaza para él, básicamente contrató a este mercenario. Es un profeta mercenario, o sea, alguien que hace algo, un trabajito por dinero, es un mercenario. Y hay profetas mercenarios. Entonces, contrata a este hombre para que básicamente maldiga a Israel. Y cada vez que él va a maldecir, le sale el tiro al revés. O sea, Dios cambia sus palabras y termina bendiciendo a Israel. No puede, no logra. Pero dice que un asna le habla. Son las historias increíbles. O sea, un asna, un animal, es más fiel que un profeta. Habla la verdad de Dios. Entonces, finalmente, algo astuto de este hombre, aunque no logra como maldecir a Israel, él sabe cuál es el talón de Aquiles. Y le dice a los moabitas, mándale mujeres y se van a mezclar. Y va a ser la maldición de Israel. Y dicho y hecho. Entonces este hombre,
Balaam es como una perfecta ilustración de un falso maestro. ¿Por qué? Porque es un hombre que, como quizás algunos falsos maestros, en algún punto en su vida conocieron el camino correcto, el camino recto. Pero por el amor al dinero se desviaron. Y le hicieron daño al pueblo de Dios, como Balaam le hizo daño al pueblo de Dios. Entonces, tenemos que tener cuidado de estas advertencias, de estas cosas que Dios pone en la Biblia. Dios es fiel a todas sus promesas, pero también a todas sus advertencias. Y cuando la Biblia me dice que tengo que tener cuidado con algo, debo de prestar atención a eso. Porque creo que vivimos en un tiempo donde no es que haya incredulidad, es que la gente ahora cree todo. No es que no creen nada, creen todo. Y no tenemos como una capacidad de razonar, una capacidad de discernir lo que estamos oyendo. Hoy el peligro está a un clic de distancia. Y no piensen nada más como inmoralidad sexual, es mentira. La mentira se propaga fácilmente. A veces hasta nosotros somos como participamos, cómplices en transmitir mentira a través de un mail, a través de una cadena que tengo que reenviarle, porque si no la reenvío no voy a ser bendecido por Dios. Cosas así. Y estamos nada más en superstición. Cero discernimiento. Entonces estos hombres son mercenarios, actúan por dinero, van a hacer lo que sea necesario por obtener dinero. Ahora, el verso 17 al 19 es donde quiero como que hacer un poco más de énfasis, porque aquí donde Pedro como que nos va a ayudar un poco a nosotros para que nos examinemos y veamos cuáles son las personas que son vulnerables a estos falsos maestros. Ya Pedro nos habló un poco de cómo son estos hombres. Ahora, ¿cómo son los seguidores de estos falsos maestros? Es importante para que nosotros nos examinemos y vemos si no encajamos en el perfil que Pedro nos da. Entonces el verso 17 dice, aquí hay otra característica, se puede sumar a las anteriores, dice, estos son manantiales sin agua, bruma impulsada por una tormenta, para quienes está reservada la oscuridad de las tinieblas. Entonces, otra característica es que estos hombres son fraudulentos. Y fraudulentos me refiero a que ofrecen satisfacción que no pueden cumplir. Te prometen todo, que si tú compras su libro, que si tú vas a su seminario, que si tú vas a su estudio bíblico, que si tú lees lo que sea, tú vas a encontrar el propósito de tu vida. Y resulta que gastas todo el dinero, inviertes todo lo que no tenías y estás igual como al inicio. El vacío y la necesidad en tu alma y en tu corazón sigue siendo la misma. Y Jesús te la da sin que pagues un centavo. Te lo da gratis. A Él le costó mucho. Entonces, son manantiales sin agua. Prometen mucho, no cumplan nada de lo que prometen. No pueden darte lo que solo Jesús puede darte. Eso no lo puede hacer ningún hombre. Necesitas venir a Jesús. O sea, nuestra alma es un alma sedienta. Y ninguna relación sentimental, ninguna relación laboral, nada va a poder satisfacer la sed. Nada. Mi alma está pidiendo a gritos a Jesús. Pero nosotros ahí estamos llenándolo de pura comida chatarra, cuando lo que en el fondo necesitamos es venir a Jesús. Entonces estos hombres te prometen muchas cosas, pero son fraudulentos, son manantiales sin agua. Ahora, ¿quiénes son vulnerables a estos falsos maestros? Leamos el verso 18, dice, pues hablando con arrogancia y vanidad, seducen mediante deseos carnales, por sensualidad, a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Les prometen libertad, mientras que ellos mismos son esclavos de la corrupción, pues uno es esclavo de aquello que lo ha vencido. Entonces, creo que aquí anoté 4 cosas, 4 tipos de personas que son vulnerables a estos falsos maestros, y tienes que buscarte aquí. Primero, y voy a volver a leer un poco el verso 14, vulnerables son las personas que Pedro dice son almas inestables. Verso 14, habla de almas inestables, o sea, personas inestables son vulnerables a los falsos maestros. ¿Quién es una persona inestable? Una persona que no está arraigada en la palabra de Dios. Esa es una persona inestable. En Santiago 1, del 6 al 8, Santiago dice, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra.
No piense pues ese hombre, ¿quién? El que duda, el que anda de aquí para allá, que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. La idea de un hombre de doble ánimo es como una persona que tiene dos almas, que está dividido, que tiene un pie con Jesús y un pie con el mundo. Está inestable, como que quiere creerle a Dios, pero también le cree al mundo. Y está así como que no sabe dónde está. Esa es la persona más miserable. No es feliz en ningún lado. Pero esa persona es una persona inestable que es presa fácil de las malas enseñanzas y de los falsos maestros. Personas, almas inestables. ¿Por qué? Porque no están arraigadas en la palabra de Dios. No es que tienes que saber mucho, es lo que sepas, pues vívelo, practícalo, aplícalo en tu vida. Eso te va a dar estabilidad, el obedecer la palabra de Dios. Pablo en Hechos 20, 31 al 32, cuando está hablando de ese contexto de que después que él se vaya van a levantarse estos falsos maestros, él nos da la cura o la vacuna en contra de ellos. Y dice, por tanto estén alerta, recordando que por 3 años de noche y de día no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora los encomiendo ¿a qué? ¿Qué nos va a ayudar a protegernos en contra de estos falsos maestros? Los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificarlos y darles la herencia entre todos los santificados. Entonces, ¿cómo salimos de la inestabilidad? ¿Cómo ya no vamos a hacer estas almas inestables? Es arraigándonos en la palabra que nos puede ayudar a estar firmes. Necesitas una relación con Jesús, necesitas agarrar tu Biblia, necesitas estar orando constantemente, conociendo a Jesús. Lo que Él te va hablando por medio de su palabra, que lo vayas aplicando en tu vida, eso te va a dar estabilidad. Pero si nada más como que medio quieres obedecer y siempre no y siempre sí, vas a ser presa fácil de las falsas enseñanzas porque eres un alma inestable. Segunda tipo de persona que puede ser vulnerable a los falsos maestros son las personas emocionales. Y quiero clarificar a qué me refiero con una persona emocional. Todos tenemos emociones, todos tenemos sentimientos, pero Dios no puso esas cosas en nuestra vida para someternos a lo que nuestros sentimientos y emociones nos quieren dictar, sino para que rindamos nuestras emociones y sentimientos a la autoridad y al señorío de Cristo. ¿Ok? Las emociones y los sentimientos son parte de nuestra naturaleza. Dios los puso ahí, pero no los puso para que nos guíen ni para que controlen nuestra vida. Entonces, cuando me refiero a una persona emocional, tiene que ver con lo que Pedro dice en el verso 18. Dice que estos hombres hablan con arrogancia y vanidad. La Reina Valera me gusta más como lo pone, dice palabras infladas y vanas. Entonces, una persona vulnerable es una persona que en lugar de gustarle o en lugar de preocuparse de lo que están diciendo, le gusta más y se siente más bonito cómo se lo dicen. Es la forma en lugar del fondo, del contenido. Entonces, dijo algo súper bonito, me sentí así como que en la luna. Pero te dijo una mentira de este tamaño. Y nada más la aceptamos y nos las tragamos porque sonó bonito. Sonó bonito. Entonces, las personas emocionales que guían su vida o toman sus decisiones basadas en el factor emocional y no el racional basado en la verdad, sino solo lo que sientes, son personas que van a ser engañadas por los falsos maestros. ¿Por qué? Porque, wow, mira lo que dijo. No sé lo que dijo, pero se oye impresionante. Y ¿sabes qué? Cuando dice palabras infladas y vanas, los falsos maestros, no sé si consciente o inconscientemente, pero ellos, siento que un falso maestro siempre como que es peligroso porque siempre va a apelar a algo que tenemos dentro, que es nuestra carne. Los falsos maestros siempre van a apelar, siempre tienen un aliado dentro de nosotros que es el más grande falso maestro, que se llama mi corazón. Ese es el más grande falso maestro que tengo y lo tengo dentro, no está afuera. ¿Por qué digo eso? Porque Jeremías dice eso. Dice, más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Quién lo comprenderá? Entonces, por ejemplo, este ejemplo lo he dado muchas veces, ya está más que repetido, pero vas a Hallmark y ves así un osito de peluche bonito que dice, sigue tu corazón, ¿no? Nada más tú sigue tu corazón. Y dices, ay, qué bonito, lo voy a comprar, se lo voy a regalar.
Y nada más porque se ve tierno, porque se ve bonito y te está dando una mentira inspirada por Satanás. Satanás le dijo a Eva, sigue tu corazón. Y aquí estamos. Entonces, los falsos maestros apelan a algo que tenemos dentro, a nuestro corazón, a nuestras emociones, a lo que sentimos. Se siente bonito, pero tenemos que tener cuidado. Estos también, otra categoría, son personas carnales. Son vulnerables a los falsos maestros. El verso 18 dice que seducen mediante los deseos carnales, por sensualidad. O sea, estos hombres seducen de esa manera, como apelando también a nuestros deseos carnales. O sea, un falso maestro va a apelar a nuestro ego. Un falso maestro va a apelar a nuestra codicia, que ya la tenemos. ¿A poco no se siente padre que alguien te diga, el campeón cae en ti? ¿A poco no se siente padre que te digan, Dios quiere que tú seas rico y millonario? ¿Por qué? Porque está apelando a algo que ya tengo cargado. Mi carne, mi ego. Todo este evangelio como que donde el centro es el hombre y no es Dios. Que todo gira alrededor de nosotros, que Dios gira alrededor de nosotros. Todo ese cristianismo que está súper de moda ahorita. Como que Dios es un sirviente que nada más está para complacernos. ¿Por qué? ¿Por qué es algo tan popular? Porque apela a nuestros deseos carnales. Atraen a la gente a un cristianismo que básicamente te permite seguir viviendo en tu pecado. Nunca te van a hablar de cosas que son confrontadoras, nunca te van a decir todo lo que Jesús dijo, solamente lo que nos conviene. Por eso Pablo en 2 Timoteo 4:3 dice lo siguiente, te lo leo de la NTV, me gusta cómo lo pone. Dice, llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Entonces es como que al gusto del consumidor. O sea, voy a buscarme a alguien que me diga lo que mi carne quiere escuchar. Que yo soy el número uno, que todos los demás son los tóxicos, no yo. Que esto, que lo otro, toda esta cosa que expande todos los días hoy. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué hablo de las personas carnales? Porque la persona carnal ama el pecado que el falso maestro enseña. O sea, dice, sí, yo quiero eso. Yo quiero hablar de que yo soy el centro del universo. Yo quiero hablar de que todos tienen que amarme a mí. Yo quiero eso. ¿Por qué? Porque yo soy un carnal, probablemente. Entonces un carnal va a buscar un lugar donde le digan lo que él quiere escuchar. Entonces esto es un buen criterio, creo que es la palabra, para qué tipo de iglesia tú vas a elegir. ¿Okay? Si tú eres nuevo, llevas poco tiempo, creo que este es un buen criterio para elegir una buena iglesia. No una iglesia perfecta, porque no la hay, pero sí hay iglesias sanas, que es distinto. Al buscar una iglesia, ¿buscas a alguien que te enseñe toda la verdad? ¿O solo estás buscando a alguien que te haga sentir bien? ¿Qué es más importante para ti? ¿Que te hagan sentir bien o que te digan toda la verdad? Entonces, hay muchos predicadores que no te dicen toda la verdad. Quizás no enseñan una abierta y descarada mentira, pero no te van a hablar de arrepentimiento, no te van a hablar de pecado, no te van a hablar del infierno, no te van a hablar de que tienes que negarte a ti mismo, no te van a hablar de que tienes que tomar tu cruz, no te van a hablar de que tienes que arrepentirte, no te van a hablar de eso. No es tanto lo que dicen en contra, es lo que no dicen, también importa. Entonces, gente puede buscar ese tipo de iglesias y es muy común hoy. Voy a ir a un lugar donde me digan que yo soy el número uno, donde yo soy el centro del universo y nunca van a abordar esas partes. Y no es que el pastor está para fastidiarte, no es eso. Pero la palabra de Dios, cuando la enseñas de tapa a tapa, nos va a confrontar donde estamos.
Podemos decidir escuchar y irnos a otro lugar para que me soban la espalda, o recibir lo que Dios me está diciendo en el lugar donde me tocó ese día estudiar. Entonces, otra vez, ¿qué tipo de iglesia andas buscando? ¿Una que te enseñe la verdad o una que te haga sentir bien? Y cuarto perfil de personas que pueden ser vulnerables a los falsos maestros son personas inmaduras. El verso 18 dice: a los que hace poco escaparon de los que viven en el error. Está hablando de una persona que dejó un estilo de vida, dejó el pasado, está comenzando a lo mejor a conocer de Jesús, aparentemente a involucrarse en las cosas de Dios, pero es vulnerable porque es una persona nueva. Y los falsos maestros, su objetivo quizás no son los cristianos de toda la vida que conocen muy bien la Biblia. Generalmente se acercan a las personas que no tienen mucho conocimiento o que tienen poco tiempo con Dios. Generalmente, como lo hemos dicho algunas veces, las sectas y los grupos no andan evangelizando afuera. Siempre van a las iglesias a robar gente. Entonces tenemos que tener cuidado, que debemos de madurar, debemos de crecer, no debemos de ser personas carnales, no debemos de ser cristianos que seamos guiados y controlados por nuestras emociones, no debemos de ser cristianos inestables. Debemos madurar, porque esa es la manera en la que nos vamos a proteger. Ahora, para terminar, versos 20 al 22 dice: porque si después de haber escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de nuevo son enredados en ellas y vencidos, su condición postrera viene a ser peor que la primera. Pues hubiera sido mejor para ellos no haber conocido el camino de la justicia, que habiéndolo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Les ha sucedido a ellos según el proverbio verdadero: el perro vuelve a su propio vómito, y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Una seria advertencia del pastor Pedro. Y básicamente este es el peligro del cual debemos de cuidarnos. Es que, habiendo conocido en algún momento la verdad, decidamos rechazarla y alejarnos. Ese es el peligro. Dice que el que hace eso, su condición final es peor que al inicio, cuando no conocían de Jesús. Tienen mayor responsabilidad porque ahora conocen. Y conociendo han decidido rechazar a Jesús y abandonar y como alejarse. No sé si eran salvos, no me voy a meter en ese tema, pero evidentemente está hablando de personas que estuvieron en un momento, que creyeron quizás, o que al menos dieron la apariencia de que habían creído, pero que ya no. Dice: la condición de esas personas es peor ahora, porque en algún momento conocieron. Y pone esta ilustración del perro que vuelve a su vómito. No sé cuántos tienen perros acá, yo tengo una perrita, una labrador. La perrita más bonita del mundo, perdón. Pero es súper asqueroso verla cuando hace esto. O sea, yo le digo, Joy se llama, qué bruta que eres, ¿qué estás haciendo? ¿No? Ahí vomitando y después volviendo a ir. Tengo que andarla agarrando para que no lo haga. Entonces, Pedro dice, o sea, no voy a decir que bruto, pero... o sea, ¿cómo algo que en el pasado te hizo el daño que te hizo y de donde Dios te sacó, vas a volver a hacer lo mismo? O sea, ¿qué razón, qué sentido tiene eso? Entonces, eso es lo que Pedro está diciendo. O sea, si tú conociste la verdad y Jesús te rescató, ¿qué estás perdiendo el tiempo y tu vida volviendo a esa vida de la cual Jesús te hizo libre? Es peligroso, de hecho. Es peligroso. Mi convicción personal es que cuando una persona que en algún momento estuvo cerca de Jesús vuelve atrás, es más difícil volver al camino después. Se hace más duro, más difícil. Por eso es peligroso. Porque el pecado empieza a cauterizar en nuestro corazón y empezamos a perder sensibilidad. Ya no escuchamos la voz de Dios tan claramente porque hemos decidido suprimir la voz de Dios y desobedecer. Si tú estás en esa posición hoy, es peligroso para ti. Necesitas arrepentirte y venir a Jesús ahora.
Porque un día más que pases en esa condición es un día más en que tu corazón se endurece. Es una seria advertencia que Pedro nos hace acá. Ahora pone el ejemplo para terminar del puerquito. A un puerquito lo puedes bañar, le puedes poner el moño más bonito. Y el puerquito va a estar limpio, pero cuando vea el lodo, ¿qué va a hacer el puerquito? Se va a ir a revolcar al lodo. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso el puerco y por qué hace eso el perro? Porque es su naturaleza. Entonces ahí está el fondo del asunto. ¿Cuál es tu naturaleza? Y aquí solo Jesús te puede ayudar en esto. No hay ninguna terapia, ningún grupo de autoayuda, ningún libro, nadie que pueda cambiar tu naturaleza. Solo Jesús. Solo Jesús. Entonces tú dices, yo he estado batallando toda mi vida, todos estos años, con inmoralidad sexual. Yo he estado batallando todos estos años con ira. He estado batallando todos estos años con, no sé, codicia, con avaricia. Lo que sea, el pecado que quieras nombrar. ¿Quién puede cambiar tu naturaleza? Solo Jesús. Solo Jesús. Ni esta iglesia, ni yo, ni nadie. Solo Jesús lo puede hacer. Y de eso se trata. Jesús vino para que podamos conocerle, para que podamos nacer de nuevo. Y eso es lo que Jesús anda buscando. Y eso es lo que este nuevo nacimiento no te lo va a dar ningún grupo de autoayuda, no te lo va a dar ni siquiera ninguna iglesia, te lo va a dar solo Jesús. Y esa es la manera en que nuestra vida cambia. Para nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza que Dios nos da nuevos deseos, nos da una nueva manera de pensar. Pero eso no quiere decir que los viejos deseos de la carne desaparecieron mágicamente. Siguen estando presentes. Y es importante saberlo. Porque a veces pensamos y dudamos hasta de nuestra salvación. Cuando pensamos, bueno, ahora yo soy cristiano, ¿por qué todavía sigo como que deseando estas cosas que son prohibidas? Es porque la carne sigue estando presente. Pero ahora hay alguien más fuerte que la carne, que es Jesús y el Espíritu Santo en ti. Y podemos, con su ayuda, poder decirle no a la tentación, podemos decirle no al pecado. Ahora, si fallamos y pecamos, pues tenemos un abogado también que nos defiende. Pero la realidad es esa. Tú y yo necesitamos una naturaleza cambiada y solo Jesús le puede dar. Si no, soy simplemente un puerquito que me he visto bien para ir a la iglesia, pero de lunes a sábado me sigo revolcando en el lodo. ¿De qué sirve eso? De nada. Me estoy autoengañando. Entonces, prestemos atención a lo que Pedro nos dice acá. Jesús está sumamente interesado en lo que tú permites que entre a tu mente, que entre a tu corazón. Necesitamos pedirle a Dios discernimiento, necesitamos pedirle a Dios sabiduría para poder procesar las cosas que están a un clic de distancia realmente. O sea, el peligro está literalmente a un clic de distancia. Y no me refiero únicamente a cosas inmorales sexuales en internet, no, en mentira, en falsa enseñanza. Que tú dices, no es importante, es muy importante, tan así que Pedro dedica casi la mitad de su libro a eso, que tenemos que cuidar. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues vuelve a leer todo esto y a tratar de ponerlo en tu ADN, que empieces a tener discernimiento de qué cosas permitir y qué cosas rechazar en tu vida. También creo que es una buena idea que puedas orar por el liderazgo y la gente que enseña en esta iglesia. Desde el pastor hasta las personas que le enseñan a tus hijos en Calvary Kids. La gente que ha discipulado, ora por ellos. Es una seria responsabilidad enseñar. Pero también ora por los pastores de otras iglesias de esta ciudad. Esta ciudad y México necesita pastores fieles a la palabra de Dios, que no tengan miedo de enseñar la verdad, que no anden ocultando la verdad que es impopular y que den todo el consejo de Dios. Eso a lo mejor tiene un costo de que la gente se vaya y busque al que le diga lo que quiere oír, pero prefiero tener un problema con la gente que con Dios. Y creo que así debiésemos de pensar los pastores. Entonces, que Dios nos ayude.